Solamente después de toda la evolución de la vida mística, aparecen estas operaciones en modo perfecto, y por eso el conocimiento de la Trinidad, en cuanto posible en esta vida, que no excluye la fe, es también perfecto. Pero hay una continuidad entre el principio y el final, es decir, entre el acto de uno que apenas tiene uso de razón y que cree en la Santísima Trinidad y que confiesa la fe trinitaria, entre ese acto y el último, que es el de la vida mística perfecta, hay una continuidad. Incluso la raíz de eso está antes del uso de razón, porque en el bautismo se confiere la gracia. Lo que pasa es que no se realizan operaciones personales con esa gracia, porque el orden del crecimiento en la vida de la gracia implica el orden natural, o se acomoda al orden natural. Más bien el orden natural es asumido por ese tipo de crecimiento. Hay como una continuidad entre el orden natural y el orden sobrenatural, no hay una ruptura. Nosotros humanamente llegamos a la vida mística por medio de una evolución. En cambio, por ejemplo, el alma de Cristo en el seno de la Virgen tenía un conocimiento perfecto de la Santísima Trinidad. En ella no hubo evolución de la vida de la gracia, porque ya tenía la plenitud de la vida de la gracia. Hubo eventualmente una evolución del conocimiento experimental humano, pero no una evolución del conocimiento sobrenatural. Jesucristo, antes de nacer, tenía toda la gracia, y por eso tenía incluso la visión beatífica, que los hombres no tenemos en ningún momento de nuestra vida. Y por eso mismo hay que decir que el cuerpo de Cristo fue formado de una manera sobrenatural o milagrosa por el Espíritu Santo, porque tiene que ser proporcionado a esta vida sobrenatural perfecta, esta visión de la Santísima Trinidad. Entonces, pero entonces un bebé recién bautizado no ha llegado a este estado. No. ¿Y cuál es ese estado? Que tampoco es de pecado, o sea, es de pureza total, porque está sin pecado original y sin pecado personal. Bueno, es el de una gracia incipiente. Es el primer grado de la gracia, que además Dios puede dar como según su medida también, ¿no? Más o menos como quiere Él. Pero es una gracia todavía no desarrollada en actos personales. Y por eso él no conoce la Santísima Trinidad como la conocen los místicos. Y cuando se despierta al uso de razón, tampoco empieza a conocer la Trinidad, porque le falta todo el desarrollo de los actos. ¿De qué actos? De los actos que se producen con la gracia, que producen las potencias elevadas al orden sobrenatural por la gracia. O sea, la inteligencia, la voluntad y la memoria, elevadas por la gracia, que producen actos en los cuales está la imagen de la Santísima Trinidad, como dice San Agustín, y que es lo que permite conocer a la Santísima Trinidad. Esos actos espirituales. Y cuando no están, no se puede conocer la Trinidad. Está el principio de ese conocimiento. Si el chico se muere, la inteligencia comienza a funcionar según la gracia que tiene y conoce directamente a Dios, la Santísima Trinidad. Y si no, los papás se tienen que preocupar de que de alguna manera no de acuerdo a la edad, y él va llevando por un camino que debe ser como una decisión a los chicos. Bueno, esa debería ser la educación normal, o sea, llevarlos para que lo que guíe el desarrollo de su entendimiento sea lo más alto que tienen, que es esta posibilidad de alcanzar incluso la Santísima Trinidad, o sea, los objetos sobrenaturales. Eso debería ser lo que organiza todo el resto de las actividades naturales y de la adquisición de los conocimientos naturales, que era lo que pasaba, por ejemplo, con la educación en la Edad Media.
Por eso se produjeron santos tan inteligentes y grandes teólogos como Santo Tomás, San Buenaventura o San Alberto, porque toda la educación estaba ordenada en torno a la teología. En cambio ahora la teología o no existe o es simplemente un accesorio al cual no se le da ninguna importancia cuando llega a ser teología, porque muchas veces es simplemente una educación sentimental o sociología, etc. Entonces, cuando el centro es la teología, todos los otros conocimientos se ordenan a la teología. Y el centro de la teología es esta operación de la cual estamos hablando. Lo que pasa es que en estos místicos, a los cuales se refiere San Juan de la Cruz, esta operación se da del modo más elevado de todos. Y así estos místicos pueden en cierta manera contemplar la Santísima Trinidad, aunque no estén en el cielo. En realidad hay chicos chiquitos que vienen educados, no sé si la Santísima Trinidad, pero que tienen como una fe muy grande y claro, lo que pasa es que los chicos cuando los van educando los van descentrando, entonces la atención se fija en objetos que son menos importantes. Sí, o estudian matemáticas, estudian biología, estudian lo que sea, el lenguaje, el 25 de mayo, todas esas cosas, y después educación física, después, para no hablar del influjo del ambiente, de la televisión y todo eso. Pero aún la educación como tal, formal, los descentra en ese sentido porque no está organizada en torno a lo más importante que tiene. O sea, el resultado, si estuviera bien organizado, sería totalmente distinto. Y se producirían muchas más personas, no solo más santas, sino también más inteligentes. Sí, y más equilibradas. Muchas veces, aun cuando se enseña religión, se enseña como una cosa secundaria. Claro, como un accesorio, sí. Un accesorio, que ni siquiera se le da la importancia que tiene. Claro. Claro. Una pregunta, cuando decimos que la memoria, ¿no? En el fondo del alma, donde está la memoria, que Cristo entra por medio de la inteligencia, ¿no? Entonces entra la sabiduría del Dios de Cristo. Va a la memoria que está en el fondo del alma. Y decimos que la memoria es el Padre. Y de ahí surge el Hijo del Espíritu Santo, que sería la inteligencia y la voluntad. Lo que yo no termino de entender por qué decimos que la memoria es el Padre. Bueno, la memoria corresponde al Padre, no es el Padre. Tampoco la inteligencia es el Hijo, ni la voluntad es el Espíritu Santo. O sea, son las potencias por las cuales nosotros alcanzamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La memoria, porque es considerada como la fuente de las potencias espirituales, así como en la Trinidad el Padre es la fuente del Hijo y del Espíritu Santo. Por ese hecho nada más, porque es la fuente. Porque es la fuente, claro. Es la fuente, es el principio, es el origen. Es donde el sujeto, de cierta manera, se encuentra consigo mismo, es el mismo. Es el punto en que se unen los actos y las potencias para realizar esos actos, o sea, la inteligencia y la voluntad. De dónde surge y a dónde van esos actos. ¿Y por qué surgen de la memoria? Porque es como un disco rígido que tiene toda la riqueza desde que la persona nace, y eso, por eso que a veces hace cosas según como tenga la memoria. O sea... Bueno, es como un disco rígido cuando funciona mal. Cuando funciona bien es lo más genuino que tiene la persona, digamos. O sea, es el origen espiritual de sus riquezas. Es aquel punto en el cual el ser se transforma en fuente de actos o de operaciones. Y tiene mucho que ver que tiene vida también. Claro, cuando en vez del ser tiene otras formas inferiores al ser,
de la memoria surgen actos inferiores, o sea, más reducidos que el ser. Y aquí se trata no solo del ser en el nivel natural, sino de la divinidad, porque esa memoria corresponde a la gracia. Tiene que purificar la memoria con la gracia. Hay que purificar la memoria, que quiere decir, hay que dejar aparecer la gracia y hay que eliminar las formas reducidas, los modos de ser reducidos, que corresponden sea a las criaturas sensibles, sea a las criaturas racionales, pero que son distintas de Dios, porque esa memoria tiene que ser capaz de Dios, o sea, de producir actos infinitos. La memoria sensible con esas imágenes que se han vivido, claro, que se han tratado, todo eso es lo inferior. Claro, todo eso reduce la operatividad. Es como si hubiese una fuente muy abundante, pero esa fuente tuviese como unos filtros que reducen la potencia del caudal de agua, por ejemplo. Y esos filtros son las formas de las cosas, porque las formas son modos de ser, modos limitados de ser. Entonces, cuando los actos surgen según esos modos que están fijos, como usted dijo, como si fuera un disco rígido que ya tiene el programa dentro, entonces se quita toda la espontaneidad y toda la riqueza de los actos vitales, especialmente de los actos sobrenaturales, que son proporcionados a la vida divina. Claro, en eso del disco rígido incluye muchísimo la cultura, entre comillas, no la cultura grande, la cultura de la familia, como sí, la grande y la chica, toda la cultura, sí, porque, o sea, la cultura tiene que ser un producto del hombre y tiene que estar al servicio del hombre. Cuando prevalece la cultura sobre los sujetos, ya tiene una función deformadora. Por eso el cristianismo verdadero siempre cambia la cultura, no la puede dejar como está, ni tampoco puede amoldarse a la cultura. Perdón, con respecto a la memoria, entonces en algunos casos es negativo, por ejemplo, tipo el psicoanálisis, de volver siempre sobre las formas. Sí. Volver y volver sobre las formas que son inferiores. Claro. Y uno mismo, como una tentación, si vuelve siempre sobre las formas que son inferiores a esa gracia. Claro. Bueno, que es lo más propio del idealismo. El idealismo es una especie de pensamiento que va en sentido inverso. En vez de ir hacia el futuro, va hacia el pasado. Es una especie de creación al revés. Es crear la realidad yendo para atrás, como una especie de recuerdo o de anamnesis platónica, porque se supone que todo es un espíritu del cual uno decayó porque tiene un cuerpo, entonces lo que tiene que hacer es acordarse del espíritu, o sea, de lo que era antes. Eso es lo propio del idealismo. Y en el fondo es caer en lo inferior y quedarse en lo inferior. Y en el fondo es caer en lo inferior, porque justamente la riqueza del ser, que es la que Dios nos participa, implica la operatividad, o sea, los actos que se abren a algo nuevo. Porque cuando nosotros operamos, en cierta manera, recibimos una nueva creación por parte de Dios, porque esas operaciones nos abren al ser, que es el ser divino, que nosotros no tenemos. La única fuente de esas operaciones es el ser divino. En cambio, cuando se trata de recordar, no hay nada nuevo. Es simplemente analizar cada vez más lo que ya está. Es volver a una especie de fondo del espíritu que es inmutable, en cierta manera. Sí, negativo. Porque lo cierra a los actos nuevos. Sí, la dinamicidad operativa es por medio de la negación. Como no hay nada nuevo, porque no está la espontaneidad y la apertura a la creación divina,
que se da a través de los actos que tienden al futuro. Aquí se trata de volver al pasado. Entonces, como no está eso, la dinamicidad procede solo de la negación, o sea, de una especie de rechazo de lo que ya está dado de una manera para volver a otra cosa que era de otra manera. Ese es el mecanismo de fondo del pensamiento idealista o de la dialéctica que está también en Freud y en otros así. Además no reconoce la existencia del alma, de la vida espiritual, de Dios, o sea, toda esa parte del hombre. Bueno, la reconocen al modo suyo, es decir, la reconocen como la reconocen de una manera que no implica la riqueza de lo real. O sea, el alma, propiamente hablando, no es una perfección. El alma existe para los idealistas, incluso para Freud, pero es simplemente el resultado de pensar para atrás el proceso por el cual uno llegó al estado en que se encuentra. Es el resultado de un análisis para ellos, por ejemplo, el alma. Pues no es algo real que está perfeccionando el cuerpo. Y podríamos decir, me parece a mí que lo único bueno que tiene que analizarse o alguna cuestión así podría ser llegar a aceptar la realidad de uno, por ejemplo, ver cosas que uno conscientemente no quiere aceptar, ver la realidad y después la gracia, únicamente la gracia, puede sanar esas cosas. Sí, claro, las puede sanar, pero también las puede hacer ver, porque el puro análisis de sí mismo, sin la gracia, no es suficiente para hacer ver el estado real del alma. Por eso, ese tipo de análisis no puede tener una función profunda a pesar de sus pretensiones. Porque el pasado ya no es. El pasado no existe. No existe, o sea, no es realidad. No. Es más realidad del presente que abierto al futuro. Exactamente. Por eso, cuando se busca el pasado, en realidad, lo que se está haciendo es, en cierta medida, recortar el presente según un molde. Condicionado. Sí. Sí. Son mecanismos para coartar la espontaneidad. Eso es el fondo de la cuestión, que no es simplemente la espontaneidad observable sensitivamente, sino la espontaneidad metafísica, o sea, la energía del ser. Eso es lo que hace el idealismo, el psicoanálisis, etcétera. O sea, coartan dentro de una forma restringida la espontaneidad del ser, o el dinamismo del ser, la energía del ser. En el fondo, si se coarta el dinamismo de la gracia, del ser de la gracia, sí, significa también empezar a negar la gracia, o sea, poner un obstáculo que quiere decir que después se puede perder. Sí, porque la gracia tiene un dinamismo mayor que el orden natural. Significa como un obstáculo, o sea, sí, coartarla es un obstáculo. Cortarle su vitalidad es un obstáculo que significa un riesgo grande de perderla. Sí, así es. ¿Por qué se está quizás diciéndole que no a esa? Sí, porque por naturaleza la gracia tiende a estos actos dinámicos, porque es el reflejo de la vida trinitaria en la cual unas personas surgen de la otra. Una persona surge de las otras personas. Entonces, la gracia en el hombre produce en el espíritu un dinamismo que es imagen de la Santísima Trinidad, que es el que se coarta cuando en vez de vivir en el presente y hacia el futuro, se vive hacia el pasado. O sea, se reemplaza todo el origen de la vida
espiritual, que es la memoria de la cual hablamos, por otra memoria, que es una memoria meramente humana, negativa, etcétera, de todo lo que pasó mal. En el fondo lo que no se reconoce o no se sabe es el poder transformante de la gracia, de Dios operando en la persona. Claro, y sí, porque no hay Dios y tampoco hay gracia, entonces. Sí, claro. Pero aún, no sé, lo que decís, aún dentro de los límites de lo natural, también hay un restringir la capacidad del ser. Sí, exactamente. Sí, por eso, el que se adecua a este tipo de métodos después pierde la capacidad intelectual, la capacidad volitiva, que son las principales en el orden natural. Sí, es verdad, el método ocupa el lugar de la gracia, sí. Y es lo que dicen los idealistas. Para Hegel la gracia es la vida racional y la vida racional es el método. ¿Por qué decíamos que cuando una persona, en vez de usar la inteligencia para cosas importantes, la usa para cosas pequeñas? Sí. Entonces, como que la inteligencia puede, digamos, desarrollar, como que se vuelve racionalista, ¿no? Sí. Y en vez de que si uno usa la inteligencia para cosas grandes, se abre todo este universo. Claro. Y sí, porque desarrolla la su naturaleza, porque la naturaleza del hombre es esa. Está toda ordenada a la operación de la inteligencia, y la operación de la inteligencia está ordenada a captar las cosas metafísicas y divinas, ¿sí? Entonces se distorsiona todo el orden natural. O sea, es como casi natural, entre comillas, que si uno lo deja, tiene que al final captar la sabiduría de Dios y tener la sabiduría de Dios. Sí, porque eso es... llevar ese dinamismo... Porque ese dinamismo es natural. Es natural y después es sobrenatural. Pero claro. Lo que pasa es que con el pecado, por una parte está el dinamismo natural y por otra parte está la inercia del pecado, que es mayor, en cierta manera. Y las dos chocan. El dinamismo de la naturaleza, que tiende a conocer a Dios y a operar según Dios y a buscar a Dios, choca con la inercia provocada por el pecado, que hace que la conducta humana, en cuanto es humana, se dirija a otros fines, que son fines preconcebidos o fabricados por la mente humana. Por eso que se convierte en racionalista cuando la inteligencia se ocupa en cosas de poca importancia. Se convierte en racionalista porque tiene que reordenar el mundo de una manera que no es natural. O sea, tiene que reinventar el mundo. Cuando el hombre busca un fin que no es el fin verdadero al cual tiende naturalmente, toda su operación intelectual tiene que reorganizarla en torno a ese fin. Ese es el origen del racionalismo. Buscar otro centro organizatorio. Claro. El centro es él. Bueno, sí, es el fin que se buscó, porque ese fin puede ser simplemente el placer sensible, o puede ser el honor, o puede ser la fama, o puede ser la posesión del dinero, o puede ser el ejercicio de una ciencia meramente humana, etcétera. Cada uno que centra su vida en algo distinto del fin verdadero, que es el amor de Dios, el conocimiento y el amor de Dios, tiene que reorganizar su vida en torno a eso. A mí se me hace que muchas veces hay personas que no caen en esto último que tienen como una acción. Sino, por ejemplo, toda la relación inicial con ganas de economía. Sí.
¿Cómo muchas referencias dicen la cultura que economía maneja bien? Y toda la ciencia económica es como un círculo. Claro. Bueno, eso lo hacen los individuos o se hace culturalmente. Claro, la cultura, claro. Una cultura por la cual es superior a los individuos. Las ciencias son superiores. La ciencia en sentido especulativo o práctico, ¿no? Son superiores a las operaciones vitales de los individuos, y la mayoría de los individuos, cuando no tienen una vida de gracia suficientemente desarrollada, sucumben a esas estructuras culturales, podríamos decir. Sí, es como que los seducen. Sí. Los seducen y los envuelven y los engañan también. Claro. No es solo una atracción, es también un engaño intelectual. Sí. Porque hace aparecer una cosa por otra. Es como una reconstrucción del mundo y de toda la realidad de una manera que no es. O sea, cuando eso es reflejado por el modo de ser de muchas personas que operan coordinadamente, el individuo normalmente tiene muy poca capacidad de reacción contra eso. O somos hijos de Dios o somos falsos dioses, nos comportamos o nos comportamos como hijos de Dios o sustituimos. Tenemos que poner un orden artificial, racionalizado. Sí, analógicamente, como falsos dioses, porque los hombres tampoco se creen dioses siempre. Es que formalmente se crea un sistema en el cual su fin falso ocupa el lugar de Dios. Aunque a lo mejor sean ateos y estén deprimidos y no se crean que sean gran cosa, digamos, ¿no? O sea, es que se reproduce el mundo, se hace como una nueva creación que es falsa, una creación que se hace solamente en la mente humana. Sin ir más lejos, yo creo que también se año grabar esta solución Claraval. Un análisis de la Revolución Francesa, y yo la repasaba y veo exactamente lo que se está diciendo, con toda coordinación coherente, la violencia interna, los derechos del hombre, donde faltan precisamente las cantidades. Sí. Ahora también eso es un desastre muy grande. Eso no deja ninguna de entonces. Pero personalmente es un desgaste muy grande porque hay que construir todo eso nuevo. Claro, toda la energía que se tiene se usa para esa construcción. Cuando los individuos son inteligentes, cuando no son inteligentes se desequilibran más rápido, construyen una cosa que es evidentemente absurda y bueno, los demás dicen que están locos o que están malos o que son neuróticos según distintos grados. Pero Larcher explica muy claramente cómo los padres de la Iglesia decían que las deformaciones en la conducta humana son locuras. Por ejemplo, el que es soberbio es un loco, el que es el que obra por vanagloria es un loco, o el que está enardecido porque te ha llevado por la ira desordenada también es un loco. Es locura. Es locura. Y Santo Tomás a lo que dicen los herejes también lo llama locura, como lo que dijo el padre Batalla en su conferencia. Citó un texto de Santo Tomás en el cual habla de la insania de los herejes, de la locura de los herejes. ¿Cómo dice eso, padre? Me parece que era el comentario de San Juan. ¿El Evangelio de San Juan? Sí. Yo lo tengo por ahí. Pensé una vez que escuché una conferencia de que duró para la ciencia recibir una respuesta de todo lo que ocurre por causa del pecado. Es una verdad, es la verdad.
Pero a los somos también en parte de lo que van sanando entonces. Entonces, recibir un gran dolor de una persona, no puedo superar un gran dolor. Lo que ocurre es, por el pecado original, así sí tiene condiciones, también parece durísimo poderle decir a alguien que lo que pasa es que el pecado original. Y sí, a mucha gente le resulta duro porque está acostumbrada a tener su propia vida en sus manos y el pecado original no depende de ellos. Tal vez le resultaría menos duro saber que su ruina depende de su propio pecado, porque por lo menos lo eligieron. En cambio eso no lo eligieron. Bueno, hay dolores que no son por el pecado directo. Claro. ¿Por qué Cristo, por ejemplo, consuela a la viuda de Naín que resucita el milagro? No se lo pidió, ni siquiera se lo pidió como una mujer cananea que saliendo de su ateísmo con una responsabilidad de la hora y le pidiera. Directamente le pidiera a la hija de su conservador. La viuda de Naín no llora, Cristo es el que toma la iniciativa. Entonces, yo no entiendo bajo qué perspectiva explicar si es por pura misericordia o porque realmente es justicia. Es un dolor que ha entrado, la muerte ha entrado por el pecado de Cristo. Y no obstante, igual lo resolvió de mí. La realidad es el poder seguir ese dinamismo del ser, del ser y de la gracia. Claro. Entonces, en el fondo no es solo la muerte cuando se separa el cuerpo, sino que hay también como una muerte que se va... Y bueno, esa muerte espiritual es la que la Sagrada Escritura usa para designar el pecado. O sea, en San Pablo está muy claro, el pecado es muerte. Por eso se habla de pecado mortal, porque el pecado mortal hace que el espíritu de alguna manera se muera. No se muera en cuanto a la permanencia del ser, porque continúa, sino que se muera en cuanto a su operatividad. Y sobre todo en cuanto a su operatividad sobrenatural, que es esta de la cual hablamos aquí. Pero igualmente los condenados no tienen una operatividad, ¿no? Porque Tomás dice que no hay uso de razón en los condenados. ¿Cómo que no hay uso de razón? No hay uso de, o sea, que no puede usar, o sea, no puede obrar de acuerdo a la razón. No hay una operatividad normal. Claro, no, bueno, porque los condenados son justamente porque eligen definitivamente el pecado, eligen lo que es contra la razón, porque el pecado es lo que es contra la razón. Porque justamente es justamente esto que recién decíamos, si hay un dinamismo que se frena, no hay operatividad, es siempre un volver atrás, es un ir anquilosándose y de alguna manera negando o restringiendo la capacidad de operación de la razón. Claro. Porque el pecado también es en contra de la razón. Entonces vivir de esa manera significa después la condenación es siempre vivir, estar así. Sí, es una elección definitiva. Es una elección ya después definitiva el no poder usar, digamos, bien la razón. Sí, que no quiere decir que se les pierdan todas las ideas. No. Ni la capacidad de conocer. Quiere decir que no la pueden usar para guiar su voluntad. Claro. Y eso a su vez influye sobre la inteligencia. Esta creación de la memoria no es una creación voluntaria. No, porque justamente se trata de otra cuestión. Tampoco se podría decir que es involuntaria en el sentido de que dependa de la espontaneidad de la vida sin
sin actos personales. Es una operación espiritual distinta de la voluntad. Bueno, el alma le pide a Dios, entonces dice San Juan de la Cruz, que rompa la tela del encuentro, y San Juan de la Cruz explica en qué sentidos se habla de tela, de este símbolo. La llama tela por tres razones. La primera, por la trabazón que hay entre el espíritu y la carne, porque la tela está hecha con hilos que están todos cruzados. Entonces hay una trabazón entre el espíritu y la carne, que es como la tela. La segunda, porque divide entre Dios y el alma. La tela puede ser una cortina que está en una ventana que divide dos ambientes. La tercera, porque así como la tela no está tan tupida y condensa que no pueda traslucirlo claro por ella, así en este estado parece esta trabazón tan delgada, tela, por estar ya muy espiritualizada, ilustrada y adelgazada, que no se deja de traslucir la divinidad en ella. O sea, la tela es un cuerpo, pero no es un cuerpo como una pared que impide que se vea la luz o se vean las figuras, porque la tela es un cuerpo sutil, por eso se ve del otro lado, una cortina, etc. Y así también el que está en este estado de vida mística ve del otro lado, pero de una manera justamente velada, de una manera no del todo clara. Y como siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa de ver la flaqueza de esta otra. Y parécele mucho delgada tela, y aún tela de araña, como la llama David, diciendo: nuestros años como la araña meditarán. Y aún es menos, mucho menos delante del alma, que así está engrandecida, porque como está puesta en el sentir de Dios, siente las cosas como Dios. Esta frase es muy importante. Aquí vuelve San Juan de la Cruz al sentimiento, el sentimiento del alma, porque justamente estas operaciones, como son más elevadas, implican no una operación de conocimiento objetivo, sino un contacto directo con Dios. Y ese contacto directo con Dios se hace en cierta manera volviendo sobre sí mismo, o sea, se siente a Dios en el efecto que produce en las operaciones del alma, que son espiritualizadas, que son estas sobrenaturales nuevas. Por eso se dice que se siente, como el hombre siente, sobre todo siente su propio cuerpo, que es una función del sentido común. Siente su propio cuerpo, o sea, percibe. El sentido común es el sentido del cual surgen todos los otros, en cierta manera. Y entre los sentidos externos, el primero es el tacto, por el cual también se siente, que es la base, a su vez, de los sentidos externos. Sentir significa un conocimiento directo, como explica Santo Tomás en el sentir. En el conocimiento sensitivo de los sentidos externos no hay imagen. Es directamente el contacto con la cualidad sensible de las cosas. Aquí también no hay una imagen, o sea, un concepto de Dios que lo represente. Es un conocimiento directo, y por eso se habla de sentir. Como está puesta en el sentir de Dios, siente las cosas como Dios. Por eso puede usar todos estos símbolos, porque cuando el alma conoce las cosas materiales de este mundo, todas las cosas creadas, las conoce en Dios. Entonces, conociendo a Dios en sí misma, que está presente ahí,
conoce las cosas, que son criaturas de Dios, y las siente. Sin imagen, tampoco. Claro, sin imagen. Lo que pasa es que, sí, sin concepto, lo que pasa es que todo el conocimiento natural, por imágenes y por conceptos, se incorpora a este tipo de conocimiento, ¿no? Porque cuanto más perfecta es la vida espiritual, sobre todo aquí en este estado, hay más armonía entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces, no estorba, sino que justamente permite que este sentimiento se despliegue más perfectamente, que es lo que se ve aquí en el ejemplo de San Juan de la Cruz mismo, como él utiliza los símbolos de las cosas materiales. Él las usa perfectamente, no porque haga una elaboración intelectual para ver qué cosa significa otra, sino porque la siente, que es lo más propio de este tipo de poesía mística. Entonces, está puesta en el sentir de Dios, siente las cosas como Dios, delante del cual, como también dice David, 1000 años son como el día de ayer que pasó. Y según Isaías, todas las gentes son como si no fuesen. Y ese mismo tomo tiene delante del alma que todas las cosas le son nada, y ella es para sus ojos nada. Solo su Dios, para ella, es el todo. Como siente a Dios, siente también que las cosas creadas son infinitamente distantes de Dios. Por eso, con el salmista dice que siente como si las cosas fueran nada, como si no fuesen. Porque el alma está totalmente centrada en Dios. Claro, aquí no podría ser, como decíamos antes, de quedarse en las cosas interiores. No, por eso la cultura no lo puede influir. A ella no lo puede influir nada. No lo puede influir. Más bien genera la cultura de otra manera, como es lo que hace San Juan de la Cruz en este libro, por ejemplo, o lo que hacen los grandes santos. Lo que pasa es que el que está lejos no lo entiende. No. Que todavía está enredado en esas cosas inferiores, esto no lo entiende. No entiende nada. El que está enredado, sigue según ese dinamismo, según ese movimiento y según esa insensibilidad, porque si este siente, porque siente a Dios, el otro siente cada vez menos, o sea, tiene que elaborar cada vez más racionalmente, o sea, tiene que fabricarse el mundo cada vez más. Es decir, que el racionalismo como cuestión filosófica viene de no sentir a Dios. Claro. Sí, que en la práctica quiere decir de la falta de espiritualidad profunda. Claro. Y de espontaneidad. De espontaneidad, claro. Tiene algo que ver con estas personas que tienen esos falsos juicios, esos razonamientos. Y esos son pequeños racionalistas, pero eso se ve, o sea, los mismos psicólogos clásicos dicen eso. O sea, para Freud, los filósofos en el fondo son neuróticos que hicieron una neurosis más universal que los otros. Eso es lo que dice Freud. No, toda la cultura funciona así. O sea, la cultura es fruto de la neurosis para Freud. Es la sublimación, etc. Entonces, la cultura es la racionalización. Un individuo particular puede racionalizar de una manera particular, y el psicoanálisis lo que hace es que en vez de racionalizar de una manera particular, racionalice como toda la cultura, en vez de ser, porque si no, ese individuo está como aislado y es el neurótico. Siempre lo cultural o lo social es más ordenador para el psicoanálisis que lo personal.
Sí, porque, o sea, tendencialmente para el psicoanálisis no hay persona. Lo que existe es un proceso universal. Porque, como se ve en Kant y en los idealistas, la persona para estos es el cuerpo, y el cuerpo es un estorbo del alma, porque siguen siendo platónicos en el fondo. O sea, el cuerpo es algo que hace que esa racionalización no funcione bien, porque uno está condicionado por lo biológico, por lo afectivo, etc. O sea, el único modo de que la cultura funcione bien es ir más allá de la cultura. Cuando todo es cultura, funciona mal, porque el hombre está encerrado dentro de su propia razón y tiene que reconstruir el mundo. Que es lo que le falla a algunas formas de apostolado de la cultura, porque son racionalistas. O sea, quieren centrarse solo en la cultura en vez de centrarse en Dios y en la relación del hombre con Dios. Y entonces después no les funciona. O sea, terminan haciendo lo mismo que los otros. Que el apostolado de la cultura, para que funcione, tiene que ir más allá de la cultura. O sea, ese apostolado es ordenado cuando el centro no es cultural, cuando es la unión del hombre con Dios, que se da más allá de los conceptos, de los juicios, de la elaboración del entendimiento, que es lo propio de la vida mística. Lo cultural es una consecuencia. Es una consecuencia. Eso es el proceso profundo que genera la modernidad, ¿no? Si en la Edad Media la cultura estaba generada desde la mística, desde la unión con Dios, en la modernidad la cultura prevalece. Como la mística genera una cultura tan perfecta, los hombres pueden tentarse simplemente por quedarse con la cultura y dejar de lado la mística, que es lo que pasa. Y cuando se quedan solo con la cultura se degenera, aunque sea buena. Bueno, no era una mística muy elevada, porque decimos que acá ya no lo tienta el quedarse con las cosas. Claro. O sea, si después vuelve a quedarse con las cosas, porque aún siendo elevadas, pero son cosas, es porque tampoco tenía una unión muy firme con Dios. Claro, lo que pasa es que esto lo vemos en un individuo. Cuando se trata del conjunto de la sociedad, es muy difícil que la sociedad humana como tal tenga esa mística tan elevada. Lo que sucede de hecho es que son algunos, que son los santos, que tienen esa... Por eso, ese proceso que vemos ejemplificado en la Edad Media y en la modernidad se reproduce siempre de maneras distintas, de hecho. No es una cuestión simplemente de que, bueno, vinieron los modernos y eligieron mal y reaccionaron mal ante todo lo que hizo la Edad Media. Es una cuestión más profunda, en el sentido de que es la historia de la lucha entre el pecado y la gracia, entre la luz y las tinieblas en toda la humanidad, ¿no? Y en el Evangelio está que eso no se va a acabar hasta el fin del mundo. Y es una lucha que siempre tiene la misma forma. O sea, el hombre que hace su mundo en vez de hacer la relación con Dios. Claro, lo que pasa es que es difícil prever cuáles son las formas que después adquiere, de hecho, ¿no? Culturalmente fue tomado. Sí, formas muy distintas. Así como en los individuos singulares también adquiere formas distintas. Lo que le pasa a uno es distinto de lo que le pasa a otro, aunque el fondo sea el mismo, ¿no? El mismo proceso. Pero esencialmente es siempre el mismo. Ese hombre que se centra y se queda centrado en las cosas inferiores y deja Claro, deja la unión con Dios como el ordenador de todo.
Sí. Bueno, entonces se explicó los 3 sentidos de tela. Pero aquí hay que notar por qué razón pide aquí más que rompa la tela, que la corte o que la cabe. Pues todo parece una cosa. Podemos decir que por 4 cosas. La primera, por hablar con más propiedad, porque más propio es del encuentro romper que cortar y que acabar. La segunda, porque el amor es amigo de fuerza de amor y de toque fuerte e impetuoso, lo cual se ejercita más en el romper que en el cortar y acabar. La tercera, porque el amor apetece que el acto sea brevísimo, porque se cumpla más presto, y tiene tanta más fuerza y valor cuanto es más presto y más espiritual, porque la virtud unida más fuerte es que esparcida. Bueno, eso es un adagio neoplatónico, de origen neoplatónico, que usaban los medievales. La virtud unida es más fuerte que cuando está dispersa, o cuando está multiplicada o dividida. Entonces, cuando toda la operación del alma está centrada en Dios, tiene más fuerza y quiere romper la tela, que es el símbolo de lo que la divide respecto a Dios. E introduces el amor al modo que la forma en la materia que se introduce en un instante, y hasta entonces no había acto sino disposiciones para él. Y así los actos espirituales son como un instante, se hacen en el alma. Como en un instante se hacen en el alma porque son infusos de Dios. Pero los del más que el alma de suyo hace, más se pueden llamar disposiciones de deseos y afectos sucesivos, que nunca llegan a ser actos perfectos de amor o contemplación, sino algunas veces, como digo, Dios los forma y perfecciona con gran brevedad en el espíritu. Por lo cual dijo el sabio que el fin de la oración es mejor que el principio, y lo que comúnmente se dice, que la oración breve penetra los cielos. Entonces, aquí explica un aspecto muy profundo de la vida mística que no está tan claro en las otras obras, y usa sus conocimientos de profesor de filosofía de la naturaleza o física. Parece que él enseñaba la física antes de dedicarse a la vida mística o a las obras místicas. Y ahí se ve como todo lo que hace el alma antes de la unión perfecta con Dios, en realidad no son tan propiamente actos místicos o actos espirituales, cuanto disposiciones para que Dios conceda el acto espiritual, que es algo análogo a lo que ya decía Aristóteles, del cual por otra parte surge esta idea en sus libros físicos. O sea, que el alma hace actos de vida activa, etcétera, tiene conocimientos, pero la metafísica en el sentido pleno es algo que viene de Dios. Es una comunicación del conocimiento que Dios tiene en sí mismo, para Aristóteles. Y para San Juan de la Cruz, la gracia o conocimiento místico funciona de una manera análoga. El conocimiento perfecto de Dios se da en un solo acto, y cuando Dios da ese acto, perfecciona todo el sujeto, y todo lo que se hace antes es como una preparación, como una disposición
pero no son actos propiamente de este conocimiento divino, que permanece, sí, pero como en potencia, porque está la gracia, pero no se ejercita. De manera tal que, en cierto modo, se puede decir que hay menos distancia entre este acto de la vida mística perfecta y del cielo que la que hay entre la vida cristiana anterior y este acto de la vida mística. O sea, este está en la tierra, pero está así, está más cerca del cielo que de todo lo que hizo antes. De donde el alma, que ya está dispuesta a muchos más y más intensos actos, puede hacer en breve tiempo que la no dispuesta en mucho. Por eso San Juan de la Cruz insiste tanto, y lo dijo en el libro de la subida del Monte Carmelo, y lo dice acá también en la llamada Labor Viva más adelante, que las personas que tienen esta vida espiritual perfecta hacen mucho más que todos los otros cuando hacen tantas operaciones. Por eso hay que dejarlos tranquilos para que tengan esta vida espiritual perfecta y no darles ocupaciones, porque cuando se les da ocupaciones, en vez de hacer un bien a la iglesia, se hace lo contrario, porque lo que hacen ellos con esos actos de contemplación perfecta sirve mucho más a la iglesia que todo lo que pueden operar. Y aún por la gran disposición que tiene, se suele quedar por mucho tiempo en el acto de amor o contemplación. Y a la que no está dispuesta, todo se le va a indisponer el espíritu, y aún después se suele quedar el fuego por entrar en el madero. Ahora por la mucha humedad de él, ahora por el poco calor que dispone, ahora por lo uno y por lo otro. Mas en el alma dispuesta por momentos entra el acto de amor, porque la centella a cada toque prende en la enjuta yesca, y la brevedad del romper que el espacio del cortar y acabar. La cuarta, razón por la cual pide el alma que rompa la tela, en vez de decir que la corte, es porque se acabe más presto la tela de la vida. Porque el cortar y acabar hácese con más acuerdo, porque se espera que la cosa esté sazonada o acabada, o algún otro término. Y el romper no espera, al parecer, madurez ni nada. Es decir, este romper significa la operación perfecta que el alma ya puede producir, y por la cual se puede enderezar hacia Dios. Es una operación, por decir así, maciza, que está toda unida. Por eso dijo antes que la virtud unida tiene más fuerza que la esparcida. Significa también que durante la vida las potencias sociales les cuesta mucho tener actos perfectos. Les cuesta muchísimo, sí, tener actos perfectos. Porque solo tiene que llegar al fin de la vida y, para decir, bueno, tuvo un acto perfecto de la inteligencia y de la voluntad. Sí, en cierta manera sí. En cierta manera sí. Por eso es tan difícil para los que no tienen la noción de la gracia, etcétera, distinguir las potencias humanas. Por eso los psicólogos
siglo XX, etcétera, no distinguen bien la inteligencia de la voluntad, no distinguen los actos, mezclan todo lo que es de la afectividad, de la inteligencia, el conocimiento. No, porque tampoco tienen actos perfectos, claro, o sea, ellos tampoco los pueden conocer en sí mismos. Ni en sí mismos ni en los otros. Porque los neuróticos que ven ellos tampoco lo tienen, entonces es muy difícil distinguir esos. ¿Y eso por qué le cuesta tanto tener esos actos perfectos, teniendo las potencias? ¿Es por la debilidad de las facultades? Claro, la debilidad produce una confusión, una mezcla. Eso repercute en la conciencia, o sea, en el conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo. El sujeto no se conoce bien. Nunca había pensado que el error en cómo pensaban las potencias venía de no vivirlas bien ellos, del propio autoconocimiento. Sí, claro. Eso es muy bueno. Sí, porque el hombre, sobre todo para conocer a los otros, necesita conocerse a sí mismo. Es como lo que sucede en el orden puramente sensitivo. Para saber cómo el otro percibe los colores o cómo percibe los sonidos, hay que percibirlo uno mismo.